Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fadewar y hoy con el video que les prometí ya por fin de la guerra de lo que fue Xeno y RPM en el enfrentamiento de clanes. Para los que no saben, nos emparejó contra ellos, son del servidor 7, es una de las alianzas más fuertes en todo el juego, para muchos es la más fuerte, o al menos la que más ballenas tiene, y con razón, la verdad que se hizo notar. Fue una pelea bastante aguerrida, la verdad, en todos los días. El evento tiene 6 días, un día de recolección, un día de construcción o de investigaciones, subir héroes, entrenamiento de tropas y matanza, que es el último día, que es el que les estoy mostrando acá. Entonces estuvo bastante peleado en todos los días, márgenes muy cercanos sinceramente, incluso días que ganamos por un 1% o que ellos nos ganaron por un 1%. Los primeros dos creo que los ganamos nosotros, ellos ganaron el tercero, que era muy clave ganar el día de tecnologías. Porque te da 30 puntos, a diferencia de los otros que te dan 25. Esos 30, créanme, son útiles porque 30 más los 55 del último día suman 85, que es justamente lo que necesitas para ganar la semana. Entonces, ellos lo que querían era ganar el tercer día y el de guerra, apostar todo al de guerra. Nosotros igual queríamos hacer lo mismo, igual, no es que no queríamos apostarle a la guerra, pero si les podíamos intentar ganar antes del día de guerra y asegurar la victoria antes, era mejor. No sucedió, después creo que el cuarto lo ganamos nosotros y el quinto ya daba un poco igual que el entrenamiento de tropas, también nos lo ganaron ellos, así que íbamos 3 días ganados nosotros, ellos 2 y faltaba el de guerra. Ahí les muestro un poco los ataques que nos hicieron en los primeros minutos, básicamente, para no hacer una introducción aparte porque si no queda larguísimo el video sinceramente. Nosotros optamos por una posición bien defensiva sinceramente al inicio, no se los voy a negar porque no teníamos ballenas conectadas, solo estaba Mason de nosotros, para que se den una idea. Entonces, ellos son una alianza que, primero, tienen bastante actividad y segundo, tienen muchas ballenas. Es decir, ballenas, y no me refiero a ballenitas, me refiero a castillos de nivel 30 con muy pero muy buenas armaduras, gemas doradas, gemas rojas, piezas rojas, héroes maxeados, T5, tecnologías bastante avanzadas. Entonces, son jugadores muy pero muy fuertes y que además tienen muchas kills. ¿Y qué te dice el tema de las kills? Eso indica que son jugadores que les gusta mucho pelear, que son buenos en el combate. Entonces tienen mucho de eso ellos, tienen más de 10, incluso 15 creo. Entonces tenían de sobra artillería para pegarnos en los primeros minutos del evento. De hecho se aprecia ahí. Nosotros por eso te digo, tomamos una estrategia medio defensiva porque al estar solo Mason conectado, nosotros dijimos, si vamos a invadir su servidor, nos van a ganar en puntos porque tienen muchas más ballenas conectadas. Entonces, juguemos defensivo hasta que estén los nuestros conectados y recién ahí intentamos hacer un contraataque. Vemos que también nos puede llegar a salir esto, ¿no? Así que nos juntamos todos en la colmena, cerramos los espacios para que no esté muy dividido todo y que nos podamos intentar reforzar y perder la menor cantidad de tropas posibles. En estos casos, ustedes tienen que decirle a sus compañeros que pongan el escudito. Muchos de nosotros no tenían el escudo lamentablemente, así que farmearon muchísimos puntos ellos al inicio. Entonces, más allá de que no teníamos muchas ballenas conectadas, además teníamos bastantes jugadores sin escudo. Tirón de oreja igual para todos sinceramente porque sabían que iba a ser un día así y que además era un rival para no subestimar. Entonces, no sé por qué hay tanta gente sin escudo, pero bueno. Crítica constructiva, como quien dice. Ahí me fui a atacar yo porque esto ya van a ser 10 minutos después de empezado. Dije, mira, nos están atacando con todo, me voy a hacer puntos, hago los puntos que puedo rápido porque después si no capaz se va a complicar. Sinceramente uno la ve oscura en este sentido porque ya me pasó en otros eventos de enfrentamiento de clanes en el día de guerras que me pierdo la primera hora porque estoy ocupado, me conecto 3 horitas, 4 horas después y no puedo ni siquiera completar las cajas para llevarme las recompensas básicas del día. Entonces ahí me centré en hacer puntos los máximos que podía y nada, me puse a atacar a este jugador que lo vi bastante regalado, que parecía que tenía tropas, no tenía muchas kills, así que dije puntos gratis, ¿no? Y ahí ya se me empiezan a hacer TP al lado, así que empezamos fuerte el video conmigo siendo quemado. 2 jugadores 30 y un castillo 30 y otro por abajo y un castillo 27. Así que tuve que tomar el hit porque no llegué a devolver las tropas al castillo a tiempo para hacer TP, pero bueno, estaba dispuesto igual a tomar un hit, por eso es que hago estos ataques, porque sabía que si iban a venir, seguramente iban a venir, así que no tenía mucho problema en recibirlo este primer golpe, siempre y cuando haga TP rápido, que por suerte lo pude hacer rápido ni bien terminó el ataque, pero ya habían más de hechos viniéndose, o sea, ustedes vean la actividad que ellos tenían en cuanto a castillos acercándose uno, entonces yo ahí 10 minutos después estaba en el servidor 7 y de repente tenía 5 castillos 30 al lado.
Entonces no podíamos darnos el lujo de hacer eso en los primeros minutos. Yo lo hice, bueno, me la jugué un poco, saqué buenos puntos dentro de lo que cabe con esos ataques. Creo que sumé 14 millones, 15 millones de puntos, así que fue un trade dentro de lo que cabe positivo. Ahí les mostraba un poco de lo que estaba pasando igual en el servidor 7 a la par, o sea, mientras nos estaban atacando en el 8, a ellos los estaban atacando de otros servidores, porque lógicamente en el enfrentamiento de clanes no es que estás solo tu reino contra el otro. Los otros clanes de tu servidor van a estar contra otros reinos. Entonces es muy posible que veas gente de otros servidores invadiendo tu reino. En este caso el servidor 7 los estaba invadiendo el servidor 11, la alianza DHX, que estaba contra Moon. Y nada, les ofrecieron más acción de las que le podíamos ofrecer nosotros. Porque como les digo, no teníamos ballenas conectadas al inicio salvo Mason. Así que en cuanto a invadir el servidor 7, fue más acción de otros servidores que la nuestra. Por lo menos en esos primeros 30 minutos, incluso la primera hora. Así que les mostré un poco de lo que estaba pasando en el servidor 7 y cómo lo defendían ellos, básicamente. Algún que otro reporte ahí que incluí del ataque que le había hecho aquel otro jugador. Ese primero que, bueno, tenía reina en la defensa porque justamente Freya estaba volviendo al castillo, así que no llegué a tiempo. Pero bueno, asumible, no pasaba nada en ese sentido. Le saqué bastantes puntos ahí, como pueden ver, muchos, pero muchos puntos muy buenos de ese ataque que le había hecho a ese jugador. Ahí seguían atacando ellos, otro jugador de DHX, en este caso una de las ballenas de ellos, creo que era Tolk de esa alianza, y nada, pobre jugador, creo que le mandaron como 3 millones de tropas a enfermería. Justamente por esto es que nosotros no los estábamos invadiendo, porque ellos tenían muchos jugadores fuertes que nos podían atacar en este ataque de Piranha en conjunto, y claro, si no tenés ballenas conectadas que te puedan contrarrestar este tipo de ataques, no tiene mucho sentido ir a la ofensiva. Entonces por eso que jugamos defensivo y por eso que también incluyo esto en el video para que ustedes vean el nivel de actividad que ellos tenían para ese horario, que no estaba nada mal. Nosotros creo que estuvo Mason en la primera hora, después Abel en la segunda hora y recién ahí, más adelante lo van a ver en el video, recién ahí nos pudimos coordinar. Pero bueno, cosas que pasan, como les digo. Uno no puede obligar a la gente a estar conectada, lógicamente cada uno tiene sus vidas en ese sentido. En ese sentido lo aprovecharon bastante bien ellos. Como les digo, sacaron muchos, pero muchos puntos y son decisivos. La realidad es esa. Ahí estaba atacando a algún que otro jugador que encontraba. Como les decía, son decisivos porque la primera media hora, incluso la primera hora, es lo fundamental en este día. Es decir, la cantidad de puntos que vos puedas hacer en esa franja horaria va a probablemente decidir quién gana el día después. Ahí estaba mostrando de fondo a Abel haciéndole un rally a Isvan, que nos estaba atacando la colmena. Entonces, a lo que voy con esto es que esa franja es muy importante y probablemente, y yo les hago un poco de spoiler ahora, nos están ganando por un margen relativamente chico, un 2% creo que es, y es en gran parte gracias a esta primera hora muy satisfactoria que tuvieron ellos. Los benefició mucho, sacaron como 500, 600, incluso más de 600 millones de puntos en esa primera hora. Y para que se den una idea, ahora mismo que está por terminar el día, faltan un par de horitas nada más, vamos 2 billones de puntos como máximo. Entonces, en esa primera hora, Zeno hizo prácticamente un tercio de sus puntos de todo el día. Por eso digo que fue muy clave eso y sinceramente para mí es lo que les decidió ganar el día y por ende la semana de enfrentamiento de clanes. Ahí estaba otro jugador de ellos atacando a otra alianza de las nuestras. Ahí vi la oportunidad y dije, bueno, me mando, son más puntos. Ya, como les digo, se estaba empezando a hacer un poco más tarde. Ya estábamos saliendo de lo que viene siendo esa hora casi. Y dije, aprovecho lo máximo que pueda. Porque si no, después no voy a poder conseguir puntos. O si los voy a poder conseguir, voy a tener que enfrentarme a las ballenas, que son los únicos que le quedan tropas después de la primera hora. Y no quería eso. Igual aún así este ataque va a tener alguna que otra consecuencia porque como ven ahí ya empieza a hacerse TP el primero de ellos. ¿Me podría haber movido? Sí, me podría haber movido ahí, pero como vi que era un castillo 26 me quedé. Problema que tuve porque después se hicieron TP los castillos 30 más fuertes de ellos, así que los vinieron a ayudar y me bajaron de nuevamente, me cerearon ya por segunda vez seguida. Pero bueno, eran puntos, como les digo, creo que hice como 20 millones de puntos entre estos dos seriadas que me hicieron. Divertido igual, siempre es bienvenido el tema del combate. Yo no soy alguien que se niegue o que reniegue porque lo ataquen. Ahí mostré algún que otro reporte más de justamente al jugador que estaba atacando. Y dentro de lo que cabe positivo, nuevamente son trades bastante interesantes y que nuevamente me dieron bastantes puntos. Y acá empieza el momento bisagra nuestro. Creo que son las 2:18 del servidor.
horario destacable porque ahí sí nosotros logramos coordinar con las ballenas, por lo menos las 4 o 5 ballenas más fuertes de nuestro clan estaban conectadas y podíamos intentar dar un contragolpe por fin. El tema es que lo hicimos 2 horas después. Eso es lo que nos condicionó muchísimo en el score final, básicamente el resultado final. Estábamos atacando a Messel de ellos, que era una de las ballenas más fuertes que tienen ellos. Isvam, que está al lado también, Sandkos, Eku, Rekov. Tienen una cantidad bastante interesante de muy buenos jugadores. Y todos los vamos a atacar. Justamente a partir de este momento es el momento bisagra también en el video, porque es donde empezamos a cazar a los Krakens de ellos e intentar bajarlos uno por uno. Si ven, no los están reforzando, así que por eso es que lo estamos atacando con ataques solo. Si los estuvieran reforzando, después lo van a ver más adelante, vamos a empezar con los rallies. Entonces, mucho reporte de estos ataques solos no voy a poder ofrecerles porque no los tengo. La realidad es que no los tengo. Se perdieron en el sentido de que ustedes piensen que uno hace 50, 60 ataques en fracción de pocos minutos y nada, se pierden esos reportes, no los archivé a tiempo. Y además se los tendría que pedir a las ballenas. Que tampoco los tienen. Ahí estaban atacando a Isvam, creo, que era el otro, es decir, ya habíamos seriado a Messel, seguía Isvam. Otra vez lo estábamos haciendo con ataque solo porque ninguno de ellos fue a reforzarlo, así que seguíamos con esta metodología o esta mecánica. Y nada, a partir de ahora era como el momento en el que nosotros intentábamos dar un contragolpe, empezar a seriarlos, cosa de que no tengan tropas esas ballenas para contrarrestarnos en lo que quedaba del día. Es decir, tuvieron una muy buena hora inicial, nuestro punto era intentar seriarles todas las ballenas para que no puedan hacer puntos en las otras 20 horas que quedaban prácticamente. Isvan, una armadura bastante decente, como pudieron ver ahí, muchas runas rojas. Todos los jugadores de esa alianza, sinceramente, que son Castillo 30 con más de 100 millones de kills, tenían prácticamente armaduras rojas, runas rojas, héroes maxeados, tecnologías muy pero muy subidas. Así que acostúmbrense a ver eso en el video porque está lleno de jugadores muy pero muy fuertes. Ustedes piensen que somos prácticamente de las 2 alianzas más fuertes que hay en el juego, así que es normal ver jugadores de este calibre. Bien, pequeño corte de audio ahí. Yo esto lo estoy relatando, obviamente, no lo estoy contando en vivo porque es prácticamente imposible relatar en vivo todas estas situaciones. Pero bueno, sepan que acorté bastante igual las cosas. Es decir, les mostré un ataque, por lo menos el primer ataque que les hicimos a cada una de las ballenas. Pero piensen que los atacamos varias veces seguidas hasta que quedaron seriados de tropas. Es decir, yo para cortar el video, porque si no queda un video de 1 hora y media o incluso 2 horas, lo resumo en pocos minutos a cada ataque, a cada Kraken de ellos. Pero sépanlo porque te dirán, acortaste mucho el video, no sé. Bueno, lo acorté por cuestiones de que no quiero mostrar repetitivamente lo mismo. Es decir, atacar 10 minutos al mismo jugador no tiene mucho sentido. Entonces prefiero mostrarles 1 minuto de cada jugador y creo que es mucho más dinámico. Ahí estábamos atacando a Eku, pero justamente acá, como ven, ya hay castillitos rojos alrededor, que son jugadores de su alianza que ya lo están reforzando. Entonces acá ya empezaba a empezar a defenderse ellos. No sé por qué no lo hicieron antes con Messel y con Isvam, pero bueno, con Eku lo hicieron, creo que porque es el líder de ellos o algún oficial, así que lo empezaron a reforzar y acá nos empezamos a plantear de si seguir con ataque solo o empezar con el tema de los rallies, que nosotros sabíamos que nuestro rally era más fuerte que el de ellos porque Mason tiene de las mejores, si no la mejor armadura en el juego, porque tiene estadísticas arriba de 300%. No todos tienen arriba de 300%, por más que haya jugadores de 200 o 150 millones de poder. Así que sabíamos que teníamos ventaja con los rallies, pero no sabíamos cuándo usarlos hasta que empezaron a reforzar. Así que ahí Eku, como pueden ver, otro jugador muy pero muy fuerte de ellos, con una muy pero muy buena armadura. Y creo que estaba usando Raid con Freya en defensa él, creo, no lo sé. Ahí se hizo TP otro de ellos, creo que era un chino o un coreano, de 150 millones. Esto aprovechenlo, es decir, cuando ustedes están atacando a alguien y de repente aparece uno de los rivales y se regala como ese que se regaló ahí sin escudo, lo tienen que aprovechar. Yo lo mandé al clan y lo normal sería cambiar de objetivo o por lo menos mandar alguna que otra marcha a atacar ese otro castillo, ya que está vulnerable. De hecho, no solo está vulnerable en el sentido que no tiene escudo, sino que está distraído, está intentando ayudar a su compañero, entonces no está pendiente de que lo ataquen a él. Y efectivamente, como les muestro ahí, también lo empezamos a atacar. Así que eran puntos gratis en ese sentido. Muchas gracias a ese jugador por darnos algún que otro puntito más, que eran bienvenidos, claramente. Eku igual estaba perdiendo bastante poder ahí. Ustedes piensen, todas estas ballenas de ellos tienen promedio que eran entre 200 y 250 millones de poder, y todos terminaron
seriados, tanto de su lado como del nuestro igual. Ambos bandos perdimos la totalidad de las tropas, pero estuvo divertido igual, dentro de lo que cabe. La primera hora no fue tan divertida para nosotros, tengo que reconocerlo, porque se sufre al no tener la posibilidad de defenderte o de hacer un contragolpe rápido, sobre todo en esa primera hora que es esencial, se sufre, pero bueno, después logramos remontar un poco y también tener alegrías para nuestro lado. Y como les decía, ahí es que nos estábamos planteando si usar rallies o solos. Acá empezamos a usar el tema de los rallies, porque ya eran varios de ellos que se empezaban a hacer TP y a defender a sus compañeros. Porque además ustedes piensen, el gap, es decir, la distancia que ellos habían generado en esa primera hora era bastante amplia. Entonces, nosotros empezamos a ir recortándosela de a poco. Empezamos a sumar un 1%, 1%, 1% y así nos íbamos acercando al score que ellos tenían. Entonces, creo que ellos vieron eso, empezaron a ver eso y empezaron a reforzarse, porque si no, los íbamos a alcanzar bastante rápido. Ahí le estábamos haciendo rally al Moss de ellos. Creo que estaba desconectado este jugador. Estuvo en el mismo lugar desde la 0-0, pero pensamos que era una trampa. Aún así no teníamos las ballenas conectadas para atacarlo, pero bueno, pensamos que era una trampa. Quizás lo iban a reforzar o algo, pero bueno, parece ser estuvo desconectado todo ese tiempo. Estuvo en el mismo lugar, así que ya lo teníamos guardado para atacarlo ni bien pudiéramos, y es lo que hicimos justamente. Le mandamos un rally ahí con Mason, armadura prácticamente gemas full rojas, una locura, una hermosura esa armadura. Y ahí la del Moss, que no era malo tampoco, nuevamente, 2 piezas rojas, bastantes runas rojas. Como les digo, la mayoría de jugadores de ellos eran así. Y ahí ya estábamos terminando prácticamente el rally contra él. Piense que están reforzados esos rallies con varios T5 de ellos. Así que Mason no solo está enfrentándose al jugador, sino a todos los refuerzos que recibe ese jugador ahí. Ahí les muestro el primer reporte de este primer rally que le hicimos. No estuvo mal, la verdad. Un trade de 2-1. Obviamente tuvimos más bajas. En estos rallies, sobre todo los primeros rallies que uno le hace un castillo, hay más bajas. Estaba usando Karl y Raid en defensa del enemigo. Y Mason estaba usando el combo de Freya Materazu, que está muy pero muy fuerte. Y ahí les mostré las estadísticas para que la comparen básicamente. Pero fue un trade bastante positivo en ese primer rally. Dentro de lo que cabe sacamos bastantes puntos. Y ahí empezaba el segundo rally, que era un segundo asedio. También se los resumo, es decir, no les voy a poner todo lo que dura, porque son rally, como les digo, duran 5 minutos cada uno. Entonces, si no, se vuelve muy repetitivo el video y quizás es cansino para el que lo mira. No me gusta que el espectador esté viendo la misma cosa todo el rato. Entonces, ahí ya habíamos terminado y de hecho lo sacaron del clan. Lo sacaron del clan. Ahí está el reporte, excelente reporte. Este sí fue mucho más doloroso para ellos. Y nada, lo sacaron del clan porque no querían seguir fedeando o darnos puntos. Para el que no sabe, si le haces kills a la persona con la que te estás enfrentando, o al clan en el que te estás enfrentando, te dan más puntos que si no estuviera en el clan. Y ahí estábamos con el señor Rekov. Minuto 17, 18 de este video, que seguramente se los voy a poner al inicio los minutos. Para el que no le interese la parte inicial, va a tener los tiempos de dónde pasa la acción en resumen, así lo pueden ir a buscar en ese momento. Así que ahí empezamos con Rekov, que estaba desconectado, se fue a dormir, confiado. Igual ustedes piensen que este jugador es el más fuerte en todo el juego ahora mismo, o era. Sigue siéndolo igual, porque el tipo puede entrenar o curarse todas las tropas y va a seguir teniendo 300 millones de poder. Pero bueno, como les digo, 300 millones de poder es lo que más poder tiene en el juego. Así que se fue a dormir confiado, bastante normal de ellos igual. Él está acostumbrado a que no lo ataquen, entonces tiene lógica que lo haya hecho, esto de irse a dormir sin escudo. El tema es la posición en la que se fue. Ni siquiera fue inteligente en la posición en la que se fue a dormir. Es decir, se fue en un lugar muy complicado para que lo ayude su clan. Y nosotros nos beneficiamos muchísimo de eso. Como ven, Mason y Abel estaban al lado de él, pero el tema es que las montañas que tienen alrededor, los nodos de recursos que tienen cercas, impiden que uno se pueda hacer TP ahí. Entonces, los compañeros del clan de ellos, por más que sea un jugador de 300 millones, no lo podían reforzar a tiempo. Tenían que hacer una caminata bastante interesante, que lo voy a mostrar igual más adelante, pero eso nos ayudó muchísimo, o nos facilitó bastante el poder seriar a este jugador. Así que ahí, como ven, están intentando meterse ellos. Creo que es X Speed que estaba intentándolo, y nosotros, además de tener a Mason y Abel, ya como les digo, teníamos a Nacho, teníamos a Yomsa y alguna que otra ballena de las nuestras holdeando ese. Fue como el pasadizo de las termópilas de 300. Bueno, ahí Zeno intentaba ir a reforzar a Rekov y nosotros lo frenábamos en
en el pasadizo ese. Así que ahí ya estaba terminado el primer rally porque lo cancelábamos. Es decir, cuando veíamos que empezamos a sufrir bajas, lo cancelábamos. Ahí está el primer reporte, más de 10 millones de tropas, una locura. Él estaba usando Raid y Ji Sun-sin en defensa. Y nosotros probamos varias variantes con Mason. Ahí empezó con Freya y Ji Sun-sin para atacar. Las estadísticas de Mason, como ven, muy pero muy buenas. En algunas le ganaba a Rekop, pero en las importantes Mason estaba por encima. Y ahí era una acción tremenda, como les digo. Miren la distancia a la que tenían que ir a sus compañeros para poder ayudar a Rekop. Era bastante, es decir, parece poco, pero eso caminando, capaz que son 30 segundos o incluso un minuto si es una marcha de arqueros o de infantería. Entonces, ahí estaba Tiki. Le mostré a Tiki porque esto lo metí en el video sinceramente porque me pareció muy curioso, sinceramente. O sea, en vez de ayudarnos a nosotros a intentar seriar al jugador más fuerte en el juego, vienen y se ponen a ayudar a Zeno. No sé si son aliados, no estaban en su tablón como aliados, pero bueno. Tuvieron un rol de ayuda en el sentido de Zeno. No sé si Zeno les pidió ayuda o qué pasó ahí, pero bueno. Se hicieron TP atrás nuestro y nos empezaron a quemar las tropas mientras estábamos llenando el rally de Mason. Así que cancelamos, nos tuvimos que poner a atacarlos a ellos para repelerlos básicamente, porque molestaban básicamente. Nos vamos a acordar de esta alianza igual. Tiki del servidor 1. Nosotros tenemos nuestros aliados down en el servidor 1, pero bueno, Tiki creo que está en la lista de enemigos, está en la lista negra ahora. Así que si nos los cruzamos en el GBG... probablemente sean uno de los objetivos que más queremos bajar, porque nos jodió bastante en el sentido de que nos ralentizó el proceso que estábamos llevando contra Rekop. Lo que menos queríamos era que se conecte y ponga escudo o que se vaya. Entonces esta gente lo que hizo fue intentar comprarle tiempo básicamente. Es lo que hicieron en pocas palabras. Así que Clan Tiki ya quedó escrachado del servidor 1. Igual, como les digo, juego de guerra, esperable que pasen estas cosas. Y ahí ya empezó el segundo rally. Ya habíamos limpiado la parte trasera y empezamos con el segundo rally. Consideren que no teníamos muchas tropas acá. Estábamos llenando con lo poco que teníamos. Yo de hecho estoy cereado ahí. Tengo 83 millones de poder base cuando en realidad tengo 93 prácticamente. O sea, tengo 10 millones de poder en tropas que estaban en enfermerías. Tengo 1.100.000 tropas en enfermería en ese momento. Así que mi rally, es decir, mi marcha de Freya tenía 2.000 o 3.000 tropas en ese rally. Que la mandé justamente para poder obtener el reporte y no tener que pedirlo. Hay igual alguno que otro de Tiki seguía, pero bueno. Alguno que otro también de Zeno nos intentaba atacar por la espalda, pero mucho no podían hacer, como les digo. Lo que intentaban hacer ellos era reforzar a Rekop a distancia y ese muro era impenetrable. Entre Mason, Abel y Yomsa lo hicieron muy pero muy bien. Y nada, el resto de nosotros, aprovechando también los castillos para evitar que nos ataquen en el campo abierto, mandábamos las tropas a través de los castillos y así llegaban seguras al rally de Mason. De hecho usábamos a Abel de puente para alojar tropas y poder reforzar el rally rápido, que eso era algo que no podía hacer Zeno para defender a Rekop. Así que obviamente todo esto está cortadísimo, sino que estuvimos, yo creo que llevó una hora o un poquito más de una hora. Así que seriar a Rekop no fue cosa fácil, tampoco fue barato, pero tampoco es que nos costó mucho. Si nos ponemos en perspectivas de cuántas tropas perdimos bastante, pero las perdimos entre muchos jugadores comparado a lo que él perdió. Entonces siempre se amortigua en este tipo de rallies. Los primeros rallies obviamente son los que más duelen porque es cuando más tropas tiene, pero de ahí en más uno va avanzando de a poquito. Y nada, yo creo que les voy a dejar música de ahora en más, porque creo que son como los siguientes 10 minutos son seriando a Rekop todos los rallies que tuvimos. Obviamente cada rally fue cambiando porque, como les dije, probamos composiciones. Mason estuvo probando Freya en todos, pero con distintas variantes. Es decir, Freya con Ji Sun-sin, Freya con Raid, Freya con Helda, creo que incluso probó, que no fue tan bien. Freya con Amaterasu y creo que alguno más probó. Pero bueno, van a ver más adelante cuáles dan mejor resultado. Creo que el de Freya más Amaterasu fue la mejor opción, que era como la última opción que queríamos probar, que no la había probado. Yo le dije, probamos con Freya Amaterasu, que viene demostrando ser uno de los mejores combos y no lo habíamos probado contra él, así que lo van a ver más adelante igual. Así que terminamos con este rally, les muestro el reporte y creo que les pongo un poco de música. Este no fue tan bien, la verdad, fue Freya más Raid el combo. Salió un poco negativo para nosotros. Aún así, nos servía igual, ya sabíamos que estos primeros rallies iban a doler. Pero era cuestión de paciencia. Mientras no se conecte, lo íbamos a seriar tarde o temprano. Así que dentro música y disfruten lo que queda del video y nos veremos hacia lo que viene siendo el final del mismo.
the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly up away. It's the first time of today. Today.
superhero. Y acá ya vuelve su relator ya para este finalización de lo que viene siendo el último rally. Que ya era el último, ya después de este creo que armó otro rally Mason, pero ya estaba bastante accesible para atacarlo solo. Jomsa de hecho se puso a atacarlo a lo loco. Perdió alguna que otra tropa extra, podríamos haber hecho otro rally, pero la verdad es que no queríamos que se conecte y que se ponga escudo. Si lo queríamos seriar, queríamos que esté full, pero full seriado. Así que en tiempo fue de hecho 1 hora exacta. Es decir, 4:11 creo que empezamos, 5:11 terminamos. Así que es lo que tardamos en bajarle 100 millones de poder, 10 millones de tropas a este jugador, sin estar muy reforzado. Lógicamente la posición en la que estábamos fue muy pero muy beneficiosa y la supimos aprovechar al 100%. Y ahí está el último reporte, bellísimo. Aún así, por más que tenía 4 millones de tropas, metió bastante daño, pero nuevamente le sacamos muchísimo, pero muchísimo valor a este rally. Y como les digo, Freya más Amaterasu un combo muy, pero muy sólido. Y ahí ya poco más, alguna que otra seriada que pudimos hacer, pero medio como que ya después de que cuando terminamos de seriar a Recop se terminó todo prácticamente, algún que otro castillito seriado ahí. Ya en las 5:19 del servidor. Lo que veíamos lo intentábamos quemar, lógicamente, pero ellos también o no tenían tropas o directamente ponían escudo, porque lo que tenían que hacer ahora era defender la ventaja que tenían. Al siguiente día básicamente mandaron a Santos, que era el único que tenía tropas de ellos, a hacer los pocos puntos que quedaban. Así que ya vamos con lo que viene siendo la despedida del video, chicos. Y nada, chicos, acá ya estamos en el final del video. Prácticamente quedan menos de 2 horas, 1 hora y media casi de evento. Estamos 48% a 52%, muy reñido. En la semana lo estuvo también, 55-55. Por ende, quien ganase el día de hoy se iba a consagrar como el ganador de la totalidad de la semana en el enfrentamiento de clanes. Y en consecuencia lo iba a haber beneficiado en el tema de la liga. Por ahora vienen siendo ellos los ganadores. Lo vamos a seguir intentando igual, por más que quede 1 hora y media. No nos vamos a rendir, vamos a intentar hacer puntos, pero lógicamente tiene su dificultad porque la mayoría de castillos en el servidor 7 o están seriados o tienen escudos. Así que hay que buscar prácticamente abajo de la tierra para encontrar puntos ahora mismo. Nosotros igual seguimos proponiendo, es algo que hicimos ambos clanes, yo creo. Por más que ellos tuvieron su pico de actividad, ambos clanes propusimos combate, que es lo que nos interesa a los dos. Somos clanes que disfrutamos bastante de las peleas, se notó bastante, creo yo. De hecho estamos bastante parejos en poder. Nosotros tenemos un poco menos ahora mismo porque sacamos algún que otro jugador para que nos sigan regalando puntos. Es una estrategia que ambos clanes aplicamos y se aplica más que nada por esto que está acá, porque los puntos que te dan, por ejemplo, por vencer una T5 del clan con el que estás enfrentándote, una tropa T5 te dan 67 puntos contra 13 puntos que te dan de cualquier otro clan o si no tuviera clan. Entonces son 50 puntos más prácticamente que te dan el jugador que está en el clan rival si lo atacás. Así que es por eso que se aplica esto de sacar jugadores del clan y ver un beneficio en cuanto a los resultados. Pero bueno, dicho eso, como les digo, ganemos o perdamos, fue una semana bastante disfrutable, que yo creo que hacía falta porque ya veníamos como 2 semanas bastante light, sin enfrentamientos o con enfrentamientos que no eran de nuestro calibre, que no eran muy divertidos que digamos. Después veré qué les traigo en la semana, igual se viene el Valle de los Espíritus. Ojalá que esté optimizado, se supone que lo está, ya vemos que cambiaron bastantes cosas. Uno, lo movieron, ya no está en la semana de enfrentamiento de clanes, sino que va a estar en la semana del líder supremo. 2, no empieza el lunes, lo empieza, creo que esto es el registro el miércoles, así que el evento debería empezar el viernes y ocupar todo el fin de semana. Así que va a estar muy, pero muy bueno eso y va a estar lleno de actividad, que es lo más importante. Hubo mucha gente que no podía jugarlo porque era el evento de guerra como tal. Creo que empezó el sábado, pero la guerra fue de lunes a miércoles. Entonces eso le complicó a muchos. Y después veremos cómo lo optimizaron adentro. Ojalá el emparejamiento esté muy optimizado. Ya saben que para nuestro clan fue el mejor emparejamiento que pudimos tener, pero muchos otros no lo pudieron disfrutar tanto del evento. Entonces, ojalá que esté optimizado el tema del emparejamiento para que todos los podamos disfrutar. Es un evento de los más divertidos que hay. Para mí es el más divertido en el juego e incluso uno de los más divertidos en la competencia. Es decir, comparado a otros eventos de similares características en otros juegos, si tiene un buen emparejamiento, para mí le juega muy a favor en lo que viene siendo Fate War. Así que seguramente va a haber video de eso y alguna que otra cosa que les voy a traer al principio de la semana, veré qué, lógicamente.
Y nada, vamos a ir despidiendo por acá el video. Tengo más de 1 millón de tropas por curar, pero bueno, yo me preocupo por 1 millón de tropas. Piensen que Recop tiene 10 millones de tropas que curarse, así que va a estar varias semanas para curarse. Vamos a aprovechar igual el Valle de los Espíritus, que está la curación aumentada, para regenerar el ejército a full, así que no hay problema en ese sentido. Vamos a estar a full para cuando empiece el GBG. Así que dicho eso, cualquier cosa me lo dejan en la caja de comentarios, que los voy a estar leyendo, o en el grupo de Telegram, que ya saben que tienen el link en la descripción del grupo. Tenemos un grupito de comunidad hispana ahí, bastante interesante, donde hablamos a diario. Y también me pueden contactar en Discord, ya saben que soy bastante activo en el Discord oficial del juego. Así que creo que voy a ir despidiendo por acá el video, chicos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, que me van a ayudar un montón. Y nos veremos en el video que sigue. Hasta luego.